Hola gente, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe, Bueno, ¿cómo va? Bueno, eh, antes de continuar, ¿sí? con la teoría del día de hoy, que voy a seguir con donde terminamos la clase pasada, que es acá, que es el proceso de germinación, vamos a ver ahora. Quiero repasar algunas cositas con respecto a la cursada. Hoy mandé un correo electrónico, sí, con una planilla que descargué del CIU Guaraní con las faltas. La mayoría, la gran mayoría, está bien con faltas, pero hay otras o tres que están medio complicadas, ¿sí? Así que bueno, en ese caso van a tener que ponerse al día, ¿sí? Eh, para el momento del parcial me van a poder traer, ¿sí? Aquellas personas que deben, ¿sí? Lo que es teoría, o sea, todo lo que son las actividades prácticas que se ponen por el campus. Eso me lo van a poder traer el día del parcial, yo voy a corregir y ahí voy a ir poniendo en el CIU Guaraní, actualizando lo que son los presentes virtuales. Y los presentes presenciales, ¿sí? Voy a recordar lo que puse en el correo electrónico, ¿sí? Y es que tenemos 6 encuentros presenciales. 2 son parciales, 4 son clases. 2 para el primer parcial y 2 para el segundo parcial. En total, las 2 clases más el parcial, ¿sí? Suman 15 horas de práctica, porque el parcial es una instancia más de aprendizaje. Entonces tenemos 30 horas de práctica. Si alguien se pierde una clase, ¿sí? Se está perdiendo 5 horas de práctica, ni más ni menos, ¿sí? Entonces se está perdiendo ya más del porcentaje de obligatoriedad que uno se puede perder, que es el 35%, ¿sí? Una clase y media. ¿Sí? En el caso de las prácticas, solo una clase, porque una clase involucra el 40, casi el 30 y pico, 38% de lo que se pueden perder. ¿Sí? Así que si hay gente que faltó. Profe, yo tuve un inconveniente y no pude asistir a la clase del laboratorio. ¿Cómo puedo recuperar? Eh, entonces, si hay alguien que está jodido de faltas, jodide, ¿sí? Va a tener que ir a la comisión a recuperar. Sí, se cortó porque justo me estaba llamando alguien por teléfono, perdón. Entonces, hoy era el único día para poder recuperar porque las 2 comisiones restantes presenciales se reunían hoy juntos porque José no podía, entonces Ailén lo reemplazó y hoy hizo las 2 comisiones juntas. ¿Sí? Hoy, 2 de la tarde a 7 de la tarde, o sea, inclusive hasta dentro de un rato, iba a estar Ailén en el laboratorio recuperando fruto. El tema es que solo recupera fruto y encima son las 2 comisiones juntas. No se va a poder recuperar ni hoja, ni flor, ni tallo. Entonces, alguien que faltó este sábado, hay cosas que no va a recuperar. Y eso yo como docente, a mí no me gusta, ¿sí? Porque se perdieron práctica y hacerme preguntas. Entonces, ahora en el parcial, si yo tomo algo y no me lo saben responder y esa persona yo corroboro que faltó, lo que a mí me quedaría es que esa persona desapruebe, y no porque soy malo, sino porque quiero que estudie un poco más y pueda tener la oportunidad de repasar eso, ¿sí? Que no vio, que no vino, ¿sí? Obviamente hay casos que me escribieron, que yo estoy al tanto de que hubo problemas familiares, de índole, sí, de salud, que tuvieron que ir al hospital y hacer cosas, ¿sí? Pero bueno, hay gente que no sé sí, ni cuáles son los motivos, ¿sí? Porque no me han dado motivos, ¿sí? No me han dado motivos, ¿sí? No me han dado motivos. Entonces, eh,
No te hablaba justamente por el caso específico de un compañero, que hubo una actividad, ¿sí?, relacionada a la agroecología este fin de semana, y el compañero decidió ir a esa actividad, ¿sí? Hoy el compañero fue a recuperar. No, ahí ya está. No tengo nada que decir para ese compañero, pero si alguien, como el compañero, preferir ir a otra actividad y no venir a la clase, ¿sí?, y después no recupera, esa persona queda como en un estatus medio como enclenque, ¿sí? Una persona que no solamente que no vino a la clase, sino que tampoco recuperó y tampoco justificó una falta, ¿sí? Y además faltó, supongamos, al jardín botánico. Entonces, no tuvo práctica, pero va a querer presentarse al parcial. Entonces, si yo me pongo estricto, esa persona está libre, quedó libre, o sea, perdió la materia, porque faltó más del 40% de las clases, ¿sí? Sí, me dijo Ailén, me dijo Ailén que vos, Eliana, y el otro compañero, ¿sí?, Rodrigo, ambos fueron a recuperar. Así que ustedes ya está, ya tienen el presente, sí, ya recuperaron, al menos frutos recuperaron, sí, al menos frutos recuperaron, ¿sí? Entonces yo me quedo tranquilo que aunque sea fruto tuvieron, ¿sí? Me gustaría que la semana que viene, si pueden ir a la clase de repaso y preguntar alguna que otra cosa, si pueden hacerlo, me gustaría a mí, porque podrían recuperar algo de adaptaciones del cormo, hojas, tallos, ramificaciones, yemas, ¿sí?, hojas compuestas, hojas simples, ¿sí? Cosas que salieron dudas este sábado, salieron dudas de flores, ¿sí?, salieron dudas de interpretación, de inflorescencias, muchas, ¿sí? Y la realidad que son preguntas que yo mismo voy a hacer en el parcial, ahora en 15 días, ¿sí? Entonces, gente que pudo tener la oportunidad de preguntar y salvar la duda, y listo. Sin embargo, ahora, no sé si me hago entender, ¿sí?, a lo que voy. Ahora eso va a faltar, ¿sí?, eso no está. Entonces, nada, yo ya mandé ahí la lista de faltas, y bueno, hay gente que no vino nunca, obviamente esa gente ya va a quedar libre, porque además no viene ni siquiera acá, no entrega, no sé, desapareció el mapa. Pero bueno, otras ya fueron a recuperar, así que bueno, ténganlo en cuenta para la segunda parte del cuatrimestre, porque sería una pena perder la materia una vez habiendo aprobado el primer parcial, ¿sí? Y además también pierden la oportunidad de poder ir al viaje, más gente que quiere ir, ¿sí?, desaprobando la materia, que también es otra cosa importante del viaje. Que aprovecho la oportunidad para comentar eso también, que ya está todo confirmado, ¿sí? Salimos, sí, el viernes 6, ¿sí? Viernes 6 desde la facultad, desde ahí, desde la calle Origones, va a estar el micro o los micros esperándonos, ¿sí? Hoy me dieron el contacto de la directora de la escuela secundaria de Villa Paranacito. Lo más seguro que en vez de salir a las 8, como estaba planificado, salgamos a las 6 de la mañana, porque tenemos que llegar un poco antes para poder dar unos talleres sobre agroecología y viverismo de plantas nativas, ¿sí?, ahí en Paranacito. Yo, llegado el momento, voy a explicar cómo van a ser esos talleres, voy a dar ciertas pautas, ¿sí?, estos talleres los darán ustedes, a un modo de extensión universitaria y de devolución a la comunidad que nos están dando el alojamiento gratuito, ¿sí? Una cosa que también yo propuse y le pareció muy justo al intendente. Así que bueno, eh, eso lo voy a confirmar mañana o pasado. Voy a mandar ahí para que el compañero que está a cargo del grupo, el delegado, le comunique a ustedes. Lo voy a comunicar también al grupo de WhatsApp del viaje de campaña, ¿sí? Así que bueno, nada, muy contento de que el viaje se vaya a hacer y que tenga estos plus, ¿no? De extensión universitaria y de poner en práctica también eh, la labor de divulgación, ¿sí? De divulgación de las actividades. Así que vamos por eso también. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Porque no supe dejar en claro con tema faltas. Perdón, no, de falta yo no, pero quería saber si tenemos que volver a subir como la otra vez las actividades para dar el presente.
¿La subimos al campus? Eso lo pueden hacer allá o lo pueden hacer a fin de la cursada. Lo importante es que me las entreguen a mí y yo las corrija y haga la corrección ahí con ustedes, como vengo haciendo. ¿Para qué? Para que puedan ir aprendiendo de los errores, ¿sí? Y consultándome. No, está bien, pero como la otra vez nos habías dicho que la subamos con una foto en donde estaba el tilde de corregido para Claro, marcar el presente, por eso. para marcar el presente en el campus, que no es lo mismo que en el CIU Guaraní. En el CIU Guaraní No, lo no, tengo en que el hacer campus. yo. En Sí, el sí, es campus, para el te campus. decía, Sí, sí. sí, sí. Bárbaro. Gracias. No hay por qué. Bueno, dicho eso, vamos a continuar entonces con la, la materia. Vamos con proceso de germinación entonces. Ahora, sí, que ya vimos las diferentes partes macroscópicas, los diferentes órganos de una planta, que el cuerpo de esa planta lo podemos llamar cormo, ¿sí? Donde tenemos la parte subterránea, ¿sí? La raíz, la parte aérea, tallo, hoja, flores, frutos, ¿sí? Que a su vez, cuando la planta, ¿sí? Da origen a descendencia, o sea, a semillas, esa semilla dentro tiene representado una planta en miniatura. Y esa planta en miniatura, al igual que la planta adulta, tiene, ¿sí?, partes homónimas a las partes adultas. Y que tienen su nombre porque no son adultas, sino que son embrionarias, ¿sí? O también de plántula, son una plantita joven. Entonces tienen una terminología diferente y acá la vamos a empezar a ver. Entonces, lo que es raíz, cuando la planta recién germina, el embrión germina, es radícula. ¿Sí? Entonces, raíz, meristema apical, meristema radical, radícula, meristema radicular. ¿Sí? Preguntas de teoría. Se preguntas de teoría. ¿Sí? Entonces, eso es la parte, ¿sí?, que está por debajo. ¿Sí? Y hasta dónde podríamos decir que llegaría. ¿Sí? Y bueno, hasta dónde está el suelo. Pero el sistema radical, cuando es joven, involucra también unas partes que no son exclusivamente de la raíz, sino que son como una zona de interfaz entre la raíz y el tallo, que van a ser estos, ¿sí?, el epicótile, el hipocótile y las plúmulas, que ahora las vamos a ver. Y para el otro día una compañera que tuvimos ahí una charla, que charlábamos sobre el vástago, ¿sí? Vástago exclusivamente es un sinónimo de tallo, ¿sí? Es un sinónimo de tallo, ¿sí? ¿Qué? Sí, El yo, órgano profe, acá estoy. Sí, sí. es un sinónimo de tallo. Y yo por si acaso, por si quizás yo había hecho alguna mala interpretación en algún momento, busqué, y sí, bibliográficamente sí, era que vástago es el sinónimo de tallo, ¿sí? Vástago va a tener meristema, ¿sí?, apical, ¿sí? Vástago tallo, ¿sí? Y además, ¿qué pasa? Ese talluelo, ese tallito, ¿sí?, primordial que está dentro de la semilla, va a estar acompañado, ¿sí?, de esas hojas, que no son hojas, sino que son llamados cotiledones, ¿sí? Y además va a tener, en miniatura, microscópicas, casi invisibles, las primeras hojas adultas, los primordios foliares que están ahí adentro, ¿sí?, cerca de ese ápice.
Y los cotiledones también están ahí. ¿Sí? Y ahora vamos a ver mucho más, ¿sí? Cómo se van diferenciando los tejidos jóvenes en adultos después del segundo parcial. Entonces, acá tenemos ya señalado cada una de las partes que dije recién. Entonces, en el embrión, que es el embrión, es justamente esa planta en miniatura, bebé, recién nacida, por decirlo así, que en un momento cuando recién nace, está latente, todavía no le llegó agua ni ningún estímulo, entonces está en un periodo de latencia. Todavía ese embrión no movilizó nada y está ahí en quiescencia. Y vendría a ser como está ahí, ¿sí? Con la radícula, con las plúmulas, ¿sí? Que son esas primeras partes de hoja verdadera, el hipocótile, ¿sí? Que el hipocótile vendría a ser, ¿viste? Stem, que es tallo, ¿sí? En inglés, ¿sí? El hipocótile es la región inmediata por debajo de los cotiledones, ¿sí? O hipocótilo, ¿sí? Y por encima de los cotiledones y hasta el ápice caulinar está el epicótile o el epicótilo, ¿sí? O el epicotilo, también llamado. Y ahora vamos a ver que dependiendo de cuál de las dos regiones, si el epicótile o el hipocótile, ¿sí? Se desarrolle más o menos, van a ser los tipos de germinación que van a sufrir las dicotiledonas, ¿sí? Y ahora vamos a ver eso. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos ese cotiledón marchito, ¿por qué? Porque la planta ya absorbió todos los nutrientes y el agua y creció gracias a eso que la planta había reservado en esos cotiledones. Que en estos casos son cotiledones reservantes porque es una semilla exalbuminada, ¿sí? Una semilla exalbuminada, sino que reserva en cotiledones, no en la sustancia de reserva, no es una semilla albuminada, es una exalbuminada, ¿sí? Reservan los cotiledones. Entonces esos cotiledones están ahí, reserva, guardan la energía, guardan todo, ¿sí? Todas las biomoléculas, ¿sí? Lípidos, proteínas e hidratos de carbono para que se desarrolle. Y una vez que la raíz, que la radícula pasa a ser raíz, ya deja de ser un órgano, ¿sí? Juvenil para ser un órgano ya adulto, ese órgano cobra, ¿sí? La segunda función. La primera función de anclaje la estuvo haciendo siempre, desde que la planta nace. Pero la otra función, de captar agua y nutrientes, la empieza a hacer cuando ya se desarrolla, cuando ya pasa a la etapa de planta adulta. Y ahí ese órgano empieza a captar agua y a captar nutrientes. Entonces los cotiledones ya dejan de cumplir la función por la cual fueron, ¿sí? Creados en este tipo de semillas, ¿sí? En la semilla exalbuminada. No sé si hay alguna consulta, algo que me quieran preguntar, algo que no me haga hecho entender. No, profe, No, se no entiende. estoy. Matías, entonces una plántula la podemos considerar más o menos hasta 4 plúmulas para más o menos que pasaría a dejar de ser plántula. O cuando ya se le cae el cotiledón, o los cotiledones cuando ya están marchitos, ya ahí deja de ser plántula y hablamos de planta. No tiene sentido esa explicación. Ujú. El tema es este. Plúmula solo es cuando es una hoja verdadera, vendría a ser de la planta, pero chiquitita, bebé, dentro como casi parte del embrión. Está Después bien, ya son hojas verdaderas. Y está bien. plántula, el límite era cuando teníamos dos, o sea, un par, o cuatro, o sea, dos pares de hojas verdaderas, ya ahí deja de ser deja de ser plántula para ser. ¿Sí? O sea, hasta Listo. ese es el límite.
Después de ahí ya es Listo, una planta. listo. ¿Y la radícula cuándo pasa a ser raíz? ¿Cuando sale hacia afuera, Cuando, hacia la tierra? ¿Cuando sale del nivel? cuando ya empieza a tener raíces laterales, Ajá, ¿sí? bien, gracias. Cuando ya se desarrolla y empieza a cumplir la función de raíz y no de radícula, o sea, ya empieza además de anclaje, sostén, digamos, de sosteniendo la planta, sino también de captación de agua y minerales. Perdona, esto más para viverismo. Y entonces, cuando se hace el traspaso, viste que tenemos en un germinador o cuando está germinando, conviene ya ahí, ¿no? Cuando ya pasamos las 2 o 4 plúmulas, ahí ya se podría empezar a pasar a tierra para que tenga más fuerza, ¿no? Creo que es una pregunta obvia, pero me Y parece, claro, el porque ya tema la ese raíz, del repique, sí, el repique muchas veces depende de la especie, ¿no? Pero se estima que sí, que ya tiene que estar en una etapa de plántula avanzada, casi avanza, al punto de ser planta, ¿no? está bien, No adulta, pero una planta juvenil, ¿sí? está bien. Pero por lo menos ya estar en una etapa avanzada de plántula, eso sí es como una obligación, ¿sí? Uno Sí, sí, sí. tiene plantas de huerta, que son las que por ahí uno más trasplanta, ¿no? Y que sabemos que no son de siembra directa, como el tomate, como la cebolla, como los repollos diferentes, montones, ¿sí? Que no son de siembra directa, que primero tienen que pasar por la etapa de almácigo, bueno, los árboles mismos, sí, también. Pasa que los árboles germinan más lento. Entonces sí, uno tiene que esperar a que lleguen a una etapa, ¿sí? Preadolescente, por decirlo así, y en ese momento es cuando decidimos trasplantarla. ¿Sí? Primero para que el trasplante sea menos brusco. Segundo, para que la planta evite una helada. Tercero, porque justamente el sistema radical de esa planta más grande, ya tirando a joven, eh, sufre si yo la arranco o la cambio una vez que ya agarró en el lugar. Generalmente son plantas que hacen un vínculo muy grande con los microorganismos del lugar también. Entonces es como que es todo un conjunto de variables que hacen que eh, el trasplante se haga más complicado. O el Está, repique. perfecto. ¿Sí? Gracias. Entonces, sí, acá tenemos eh, esto que vamos a estar dividiendo en las dicotiledonias, ¿sí? Los dos tipos de germinación más comunes. No quiere decir que sean los únicos, después hay intermedios, ¿sí? Y esto es así. Cuando la semilla germina, ¿sí? Que uno la va a enterrar, y siempre se dice que se entierra, ¿sí? A una distancia del doble del diámetro de esa semilla, ¿sí? Entonces, si yo tengo una semilla de 1 milímetro, la voy a enterrar 2 milímetros. Tengo una semilla de 1 centímetro, la entierro 2. Entonces, ¿por qué no la entierro más? Porque después, cuando germine, que haga todo este recorrido que está haciendo, fíjense, esta plántula hasta llegar hasta arriba y poder tomar sol, ¿sí? Poder hacer fotosíntesis, que es el acto más importante que hace, recibir la luz del sol, puede llegar a ser lo último que haga esa plántula si está muy abajo. O si la tapo y la presiono mucho también, le pongo mucho sustrato por encima. Entonces, si yo la pongo a una distancia adecuada, la planta gasta la energía que ya se sabe y pum, sale y germina perfectamente. Si yo la dejo muy superficial, o se la puede comer un animal, ¿sí? O le va a dar demasiado calor y puede secar y morir, o puede ser arrastrada por el agua, ¿sí? O volada por el viento. Entonces tengo que tener siempre mis recaudos de por qué hay una profundidad adecuada para colocar esa semilla, ¿sí? Entonces coloco eso, y una vez que coloco y veo el proceso de germinación, como lo estamos viendo acá, que esto es un terrario, ¿sí? Es una estructura hecha de vidrio,
donde se ponen la tierra, las macetas y las semillas se ponen bien pegaditas al vidrio, y el vidrio tiene una capita por fuera que se tapa para que no le dé el sol, y solo se destapa para cuando vamos a ver este proceso, ¿no? Y se van enterrando semillas con más o menos unos 2-3 días de diferencia. Entonces siempre, cuando yo voy viendo, voy a ver todo el proceso, porque hubo una serie de germinados que se fueron dando escalonados. Entonces, cuando las dicotiledonias germinan, lo que va a hacer que la estructura morfológica, ¿sí? La parte organoléptica, orgánica, no sé cómo llamarla, ¿sí? Que va a llevar a los cotiledones o a las plúmulas o a las hojas a tomar fotosíntesis, a hacer fotosíntesis, va a determinar si la germinación es epígea o hipógea. ¿Esto qué significa? Epigea significa que los cotiledones van a quedar por fuera del suelo. Epi, ¿sí? Sobre. Geo, ¿sí? Suelo, tierra. Entonces una germinación epígea es porque lo que se multiplicó, lo que tuvo una división preponderante celular, lo que tuvo mucha más, ¿sí? Mitosis, fue el hipocótile. Entonces el hipocótile, lo que está inmediatamente por debajo del cotiledón, sufre divisiones mucho más aceleradas que el resto de la plántula y eleva por encima del sustrato a todo el resto de el aparato, sí, que es caulinar, por decirlo así, ¿sí? La parte aérea. Y eso es una germinación epígea, cuando el hipocótile se va a ir estirando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es lo otro lo que se va a estirar? Y ahí vamos a tener que los cotiledones quedan por debajo. Y acá tenemos la diferencia entre arveja y poroto, ¿sí? La arveja, ¿sí? Lo que va a sufrir una multiplicación, ¿sí? Celular mucho más acelerada no es el hipocótile, sino que es el epicótile. Y los cotiledones van a quedar por debajo del sustrato, ¿sí? Y lo que va a hacer que haya fotosíntesis o que la planta siga creciendo, ¿sí? Es el hipocótile, ¿sí? Que se va a estirar. Y ahí tenemos los dos tipos de germinaciones, cuando el cotiledón queda por debajo y cuando el cotiledón sale, ¿sí? Afuera. ¿Me hago entender, gente? ¿Me Perdón, explico? sí, perdón, ¿puedo hacer una preguntita? Pero entonces, Sí. ¿de qué depende que germine, que este sea hipocótilo, no, epigio o el otro que ya me olvidé el nombre? O sea, ¿de qué Epigeo depende o que sea? hipogeo. Sí, Depende de qué estructura, ¿sí? del tipo de semilla, ujú, Obvio, de la especie, de la especie. ¿sí? Ah, está bien, está bien. ¿Sí? O del Ujú, grupo, ¿sí? está bien. Es una característica de un grupo de plantas, ¿sí? Ok, sí, está bien, gracias. Pensé que a lo mejor dependía de algún otro. No, no, no. Ah, está bien, gracias. Ahora, fíjense esto del rabanito, que uno dice, qué rica raíz me estoy comiendo, una raíz de rabanito. Y acá tenemos que no, que el rabanito, sí, no es una raíz lo que me estoy comiendo. O sea, en realidad me como la raíz, pero no es lo que más como. Lo que más como, justamente, es el hipocótilo, ¿sí? Que se engrosa, ¿sí? El hipocótilo de los rábanos se engrosa, ¿sí? Y reserva comida, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos comiendo, ni más ni menos. Y lo que está por debajo de eso es el sistema radical, ¿sí? Y por encima vamos a tener un tallo reducido y hojas, ¿sí?
¿Y qué pasa con las mono? Las mono, como siempre, dan el ejemplo, son bastante raras, ¿sí? Y acá vamos a hacer la división, que ahora voy a hacer una pregunta, a ver cómo venimos para el parcial, de algo que dije en el jardín botánico, ¿sí? Bueno, en el jardín botánico, cuando estábamos ahí en la sección donde estaban las cañas, yo hablé que las monocotiledonias se dividían en dos grandes grupos. Y morfológicamente podíamos hacer una división de esos dos grandes grupos a simple vista, a través de la observación de la morfología de un órgano, ¿sí? De uno de los tres órganos principales de una planta, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo, Sí. o sea, El cuáles son esos dos grupos de las El tallo. El monocotiledonias? tallo, las hiperáceas y las gramíneas, Tallo. ¿no? Exactamente, muy bien el tallo, muy bien La bien las dos gramínea tenía compañeras. tallo circular. Muy bien, muy bien. Y ¿Y las en las hiperáceas? hiperáceas es cuadrangular. No, Triangular. 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 Muy bien, ¿sí? Pregunta de parcial, teórica, ¿sí? Pregunta teórica de parcial. Entonces ahí, imagínense que podemos hacer una clave muy sencilla, una clave ficticia, ¿no? ¿Sí? No una clave verdadera, a través de esos caracteres, para diferenciar monocotiledonias, ¿sí? Bueno, entonces, una germinación de ese grupo, del grupo de las no gramíneas, del grupo de las hiperáceas, ¿sí? Es esta. Fíjense que la monocotiledonia no gramínea va a tener todas estas partes, ¿sí? Y fíjense que lo que está ahí afuera, ¿sí? Es la semilla completa, prácticamente queda afuera, el episperma, el endosperma, así está todo ahí. ¿Mm? Y va a germinar ni hipogia ni epígea, ¿sí? Es como que tiene muchísimas cosas, ya es mucho más rara, ¿sí? Directamente la vamos a llamar germinación, ¿sí? De una monocotiledonia no gramínea, ¿sí? Fíjense, tenemos el episperma, el endosperma, la porción austorial del cotiledón, ¿sí? Un austorio es una estructura, ¿sí? Parásita, que va a conectar y va a nutrir a otra parte, ¿sí? O sea, ese austorio es parte ¿no? de ese embrión y va a estar ahí conectando a las sustancias de reserva con el embrión, ¿sí? Está separado, fíjense. Y solo va a nutrir al cotiledón, ¿sí? Tenemos una vaina del cotiledón, como propio de todas las gramíneas, que sí que tienen vainas envolvedoras, ¿sí? No tienen pecíolo, pero sí tienen vaina, ¿sí? El nudo cotiledonal, el hipocótilo, la raíz primaria, que todavía no murió, ¿sí? La primera hoja juvenil y la rodilla del cotiledón, ¿sí? Todo eso vamos a tener una plántula de una ciperácea. Ahora, ¿qué pasa con una germinación o una plántula de una gramínea? ¿Sí? Y acá podría llegar a ser, no sé, un maíz, por ejemplo, ¿sí? Un trigo. Entonces, un pastito cualquiera. Y tenemos todas estas partes también, ¿sí? El cariopse, que es prácticamente la semilla o la parte nutricia de la semilla. ¿Sí? El escutelo, que es muy importante, ¿sí? Que el escutelo vendría a ser parte del embrión al principio, ¿sí? La raíz primaria, que todavía no murió, ¿sí? El mesocótilo, ¿sí? El coleoptilo, ¿sí? Las primeras hojas y el nudo cotiledonal, ¿sí? Y esta es la germinación típica de las gramíneas, ¿sí? Todos los pastos. Fíjense que acá no hay como en las dicotiledonias diferenciación, ¿sí? Se va a cortar, perdón, se va a cortar, salimos y volvemos a entrar.